En una época donde los milagros y las maravillas no eran ajenos al pueblo de Israel, se despliega ante nosotros una historia poco común, tejida con hilos de fe, advertencia divina y la humilde voz de una criatura. Esta es la historia de Balaam y su asna, un relato que trasciende el tiempo y nos enseña sobre la obediencia y la intervención divina. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. En Números capítulos 22 y 23, el protagonista no es Moisés, sino Balaam, un hombre que vivía cerca del camino por el cual Israel se acercaba lentamente a la tierra prometida. Como la vida de muchas personas, la historia de Balaam es compleja porque Balaam tomó malas decisiones, no porque el estilo de vida y las instrucciones de Dios no sean claras. A veces parecía servir como portavoz de Dios, pero sus acciones demostraban definitivamente que no era un hombre fiel a Dios. Hay cierto humor en esta historia, como a veces sucede cuando las personas demasiado centradas en la riqueza, están cegadas ante otros asuntos más importantes que suceden a su alrededor. Y lo más importante para nosotros es que su historia sigue teniendo relevancia para los cristianos de hoy. Para entender el significado de la vida de este hombre, comencemos con los antecedentes del relato de Balaam en la Biblia. A continuación, vamos a hacer un recuento de sus acciones y las lecciones que se desprenden de ellas para nosotros en la actualidad. La primera mención de Balaam en la Biblia ocurre a mediados del siglo XV a.C., con los antiguos israelitas que viajaron alrededor de Idm y derrotaron al rey de Arad, a los amorreos y a Basán. La nación fronteriza de Moab temía que pronto sería el próximo país, derrotado por esta nación, advenediza, dirigida por Moisés. El rey Balac de Moab decidió tomar medidas inmediatas para proteger a su pueblo. Pidió a Balaam que le ayudara a hacer frente a esta amenaza para su nación. ¿Por qué llamó el rey Balac a Balaam? Bueno, Números capítulo 22, versículos 5 y 7, explica esto. Leamos el relato bíblico. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Pite, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven, pues, ahora te ruego, maldicen este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam, y le dijeron las palabras de Balic. No sabemos cómo Balaam llegó a ser estimado como un profeta o un hombre con poderes espirituales, pero Balic ciertamente conocía su reputación. Balaam definitivamente no era israelita, procedía de Pite, que estaba junto al río. Los primeros comentaristas tomaron el río como una referencia al Éufrates, situando Pite, la antigua Pitru, en la Siria moderna, cerca de Couban. Estaba a más de 640 kilómetros de Moab. Sin embargo, desde el descubrimiento en 1967 de la de Iraya, que puede que haya mencionado a Balaam por su nombre, se ha defendido que Pite es la moderna de Irala en Jordania, y que el río es el Jordán. Este estaba cerca de Moab. La recuperación de textos proféticos de Balaam en el arameo del siglo VI, en Dairaya, en Jordania, muestra cuán famoso fue este hombre en el antiguo cercano oriente, incluso siglos después de su muerte. En la medida en que continúa el relato, quedará claro que Balaam tiene algún conocimiento del Dios verdadero, el Dios de Israel, como lo muestra la mención específica del Señor en Números capítulo 22, versículo 8, conocimiento que iba más allá de una vaga conexión espiritual. No está claro cómo llegó a este conocimiento. Él es, en este sentido, como Melquisedec y Jethro, hombres que no eran israelitas, pero llegaron a algún conocimiento del Dios verdadero. Ahora bien, Balaam claramente tenía la reputación de cerca de bendecir o maldecir a la gente. Aparentemente, esta habilidad se basaba en la brujería. El rey Balac asumió que él era alguien que practicaba magia, ya que sus mensajeros trajeron con ellos unas dádivas de adivinación, para dar a Balaam si accedía a maldecir a Israel. En Números capítulo 24, versículo 1, nos dice claramente que Balaam había tratado de usar la brujería. Leamos el relato bíblico, pero cuando Balaam se dio cuenta de que al Señor le complacía que se bendijera a Israel, no recurrió a la hechicería como otras veces, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Los profetas fieles de Dios no practicaban la hechicería ni recibían dádivas de adivinación.
no les pagaban honorarios por comunicar fielmente los mensajes de Dios. Los mensajes que daban eran a menudo impopulares, y era bastante común que tuvieran que soportar la ira de los destinatarios a los que les habían dado los mensajes. Por lo tanto, Balaam no es un buen profeta que se vuelve malo, ni un mal profeta que intenta ser bueno, es totalmente ajeno a la tradición profética de Israel. Es un pagano extranjero. Ahora bien, después de recibir la oferta del rey Balach de pagarle una tarifa por maldecir a Israel, Balaam les dice a sus mensajeros del rey: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Parece que aquí, Balaam, sinceramente, trata de determinar la voluntad de Dios. Al parecer, tiene contacto con él. Es interesante observar que Dios en realidad se comunicó con Balaam. Balaam le contó a Dios la situación. Aquí en el versículo 12 del capítulo 22 de Números está la respuesta de Dios. Entonces, dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Ahora, no hay duda alguna que este es un mandamiento claro y categórico. No había manera de ser evasivo. Ahora veamos la actitud de Balaam en el versículo 13. Así, Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balic: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Parece que Balaam es sincero y recto delante de Dios. Ahora, si esto fuera el fin de la historia, pues, tendríamos que pensar que esta era la verdad en cuanto a él. Pero el rey Balac era una persona tenaz. Él volvió a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zaipe. Te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que me digas. Ven, pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balic: aunque Balic me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Aquí todavía parece que Balaam es un hombre piadoso, y nos sentimos inclinados a aprobar su actitud. Pero, después de pensarlo bien, nos damos cuenta que algo no anda bien aquí y que esto suena demasiado bien para ser cierto. Pues ¿por qué dijo Balaam lo que dijo? ¿Por qué habló de una casa llena de plata y oro? Bueno, lo dijo porque en eso estaba él precisamente pensando. Es decir, que era codicioso y sus pensamientos iban en esa dirección. Resulta muy obvio lo que estaba sucediendo. Ya había recibido una respuesta directa y categórica de Dios. Dios ya le había dicho que no fuera, pero este hombre está esperando que el Señor le entreabra la puerta para poder meter el pie. Y si le es posible meter el pie, pues, sin duda que entrará. Ya tenía la respuesta de Dios, no necesitaba otra cosa. Este es sin duda un detalle interesante. Ahora, observe usted lo que sucede. Dios no solamente hace esto para Balaam, lo ha hecho para muchos de sus siervos y lo hará para usted y para mí también. Aunque no sea bueno para nosotros, estimado oyente, a veces, Dios permite que hagamos lo que queremos hacer. Leamos el versículo 20 del capítulo 22 de Números. Y vino Dios a Balaam de noche, y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. En otras palabras, Dios le está diciendo: está bien, tú quieres ir, y antes que termine este asunto acabarás por ir. Pero si vas, tendrás que decir lo que yo quiero que digas. 10 Cuidado de hacerlo así. Lo que tenemos aquí es lo que se conoce como la voluntad permisiva de Dios. Él nos permite muchas veces hacer algo que insistimos en hacer, aun cuando tal cosa no sea su voluntad clara e inequívoca. Usted recordará que los israelitas, que cada vez que murmuraban, Dios les dio lo que pedían, pero también envió mortandad sobre ellos. Y a veces, Dios nos concede nuestra petición. Pero al mismo tiempo recibimos escasez y experimentamos la sensación de descontento e insatisfacción por no haber buscado realmente la voluntad de Dios. Continuemos leyendo los versículos 21 al 23. Así, Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos, y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo.
se azotó a el asna para hacerla volver al camino. Los profetas fieles de Dios no añaden ni quitan nada al mensaje de Dios. No comprometen las instrucciones de Dios ni tratan de llegar a un acuerdo con la parte que se opone a la voluntad de Dios. Algunas personas piensan que esto fue injusto, porque Dios le dijo a Balaam que fuera, y luego se enojó porque fue. Pero Balaam solo fue porque había rechazado primero la voz de Dios. Tanto en su conciencia como en un mandato claro, y Dios debía estar enojado por eso. Cierto autor dijo, Dios no suaviza el camino equivocado para aquel que ha extorsionado el permiso para seguirlo. Ahora bien, para dar una advertencia adicional al obstinado Balaam, el ángel de Jehová bloqueó el camino mientras Balaam cabalgaba en su asna. Sin embargo, en este punto, Balaam no vio al ángel de Jehová. Sus ojos estaban apagados con el polvo de la codicia, o, al menos, deslumbrados con el brillo de las promociones prometidas. El asna era espiritualmente más perceptiva que el profeta. El asna no tenía dones espirituales, pero reconocía a su Creador. El profeta tenía maravillosos dones espirituales, pero también un corazón y un andar desobediente. Cierto autor dijo, hasta este punto, Balaam ha sido retratado como un hombre de gran estatura espiritual, que puede reunirse con Dios cuando quiere, y cuyas palabras tienen tremendos efectos sobre el destino de las naciones. Aquí, se revela su ceguera espiritual y su impotencia. No puede ver al ángel de Jehová que se interpone en su camino. Sin embargo, su asna sí lo ve y se apartó del camino. Entonces, Balaam azotó al asna para hacerla volver al camino. Continuemos leyendo los versículos 24 y 27. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro, y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared, y apretó contra la pared del pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá. Y se puso en una angostura, donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda, y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. El asna, respondiendo al ángel de Jehová, se apartó hacia un lado, luego hacia otro, y finalmente se sentó para evitar el juicio. Las vueltas del asna apretaron contra la pared del pie de Balaam, así que, del mismo modo en que el profeta desobediente sufrió, hizo sufrir al asna al azotarla varias veces. El asna es una imagen perfecta de un siervo de Dios sencillo, poco espectacular, pero obediente. El asna era sensible a la dirección de Dios, un aguijón para el desobediente y una víctima de la ira de los impíos. Ahora bien, las circunstancias, inusualmente difíciles de este viaje, podrían haberle sugerido a Balaam que su viaje no era de Dios. Sin embargo, Balaam probablemente lo tomó todo como un ataque del enemigo y usó las circunstancias para fortalecer su esperanza de que Dios quería que trabajara como profeta a sueldo. Frederick Bratherton Mayor reflexionó sobre las maneras misericordiosas en que Dios puede obstaculizar nuestro camino. Estabas intentando seguir tu propio camino y obtener las recompensas de la injusticia, cuando de repente fuiste detenido en tu curso. Un paso más te habría llevado al borde del precipicio, pero de repente fuiste detenido por aquello que te impedía avanzar. No maldigas el obstáculo, debajo de él está el ángel más gentil de Dios, esforzándose por apartarte de tu mal propósito. Continuemos leyendo los versículos 28 y 30. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría, y el asna dijo a no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día, he acostumbrado a hacerlo así contigo, y él respondió, no. Dios milagrosamente le dio al asna la habilidad de hablar, y a través de ella, reprendió al profeta por su crueldad, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? No conocemos el mecanismo real por el cual Dios le dio al asna la habilidad de hablar, pero ciertamente estaba dentro de la capacidad del Creador. Y como podemos ver, Balaam conversó con su asna acerca de lo que acababa de suceder. Él estaba tan irracional y enojado, que respondió sin dudar. Parecía no estar presionado por un asna que mantiene una conversación inteligente con él. Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Estas fueron palabras crueles de un profeta malvado. Antes y después del tiempo de Balaam, los impíos han amenazado con matar a los mensajeros de Dios, por decir la verdad y tratar de impedir su maldad. Pero al final, la verdad siempre prevalecerá. Balaam admitió que el asna tenía razón en esta conversación.
Él tuvo que humillarse ante el asma y admitir que no había sido así antes. Así que, tal vez, había una buena razón para este cambio de comportamiento. Al analizar este encuentro en retrospectiva, vemos que hay algo de humor irónico involucrado. La vida del pobre Balaam no iba muy bien. Cuando pensó que finalmente estaba teniendo la oportunidad de ir a ver al rey Balac, y posiblemente plantear sus propias condiciones financieras. Su asna, normalmente de confianza, le defraudó. Ella no permanecía en la carretera, le hizo daño en el pie y finalmente se había acostado debajo de él. Además de esto, empezó a tener una conversación con ella, su propia asna. Estimado oyente, una lección aquí es que cuando la gente comienza a desobedecer a Dios, su vida a menudo se sale de control. Continuemos leyendo los versículos 31 y 33. Entonces, Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto, y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. Dios se dio cuenta del trato cruel que Balaam daba a su animal y le exigió cuentas por ello. A Dios le importa cómo tratamos a los animales. Leamos Proverbios capítulo 12, versículo 10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El hombre justo o piadoso también mostrará cuidado y compasión por su bestia. Hay un verdadero sentido en el cual el animal es suyo. Y Dios le otorga la autoridad sobre el animal, pero él debe ejercer esa autoridad con cuidado y compasión. Los malvados solo los explotan. Ahora bien, volviendo a la historia de Balaam, vemos que el ángel de Jehová reprendió a Balaam por maltratar a su asna, pero especialmente porque el camino de Balaam era perverso. La palabra perverso tiene la connotación de ir por el camino equivocado de manera precipitada. Este era exactamente el problema de Balaam. El ángel de Jehová tenía la habilidad y la autoridad para traer el juicio de Dios contra Balaam, y casi lo hizo. En cierto sentido, el asna rescató al profeta del juicio. Continuemos leyendo los versículos 34 y 35. Entonces, Balaam dijo al ángel de Jehová: He pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: Ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balic. Balaam reconoció su pecado, y desde ese momento en adelante tuvo cuidado de decir solo lo que Dios le permitió decir, incluso bendiciendo a Israel en lugar de maldecirlo como el rey Balac quería. Aquí también, pareciera que Balaam está honrando y obedeciendo a Dios. Sin embargo, una vez más, cuando examinamos de cerca el registro bíblico, vemos que esto no es cierto. Aunque Dios no le permitió a Balaam maldecir a Israel, éste encontró una manera de eludir el mandato de Dios, y hacerle daño a Israel. Lo que hizo fue aconsejar al rey Balac para que las mujeres de Moab invitaran a los hombres israelitas a los sacrificios a sus dioses, una forma de adoración pagana que incluía la prostitución ritual. Al seducir a los israelitas a pecar, los moabitas influenciaron a Dios para que los castigara él mismo. En Números capítulo 31, versículo 16 dice: He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Estimado oyente, como en el caso de Balaam, Dios te va a decir que no la primera vez. Cuando piensas o quieres agarrar otro camino, déjalo así, no insistas en seguir ese camino, porque Dios tal vez te diga que sí. ¿Y cuál fue el final de Balaam? Perdió su ministerio, lo mataron en tiempo de Josué, y terminó siendo un mal ejemplo del que Dios sigue advirtiéndole a su pueblo siglos más tarde. Así llegamos al final de este video. Esperamos que esta enseñanza bíblica sea de gran bendición para tu vida. Muchas gracias por ser parte de nuestro canal.